Estamos trabajando las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma. Y hoy nos corresponde sola gracia. Sola gracia. Esta mañana en el diario El Tiempo apareció un artículo interesante titulado Los hijos después de la guerra. Y se trata de más de 166 niños y niñas, hijos de guerrilleros, que si antes tenían prohibido totalmente tener hijos, incluso las obligaban a las guerrilleras a perder los niños. Cuando comienza todo el proceso de paz, pues ellos comienzan a estar en pareja y comienzan a tener hijos. Y hay una frase muy interesante que está en el diario del Tiempo y dice: de esta camada de niños se dicen muchas cosas, que son hijos de la paz, la mejor cosecha después de los 50 años de la guerra, la semilla que germina sobre los campos donde se derramó tanta sangre, que los guerrilleros cambiaron los fusiles por bebés y que ya no suenan balas sino canciones de cuna. Junto con los niños de los guerrilleros nacen muchos niños colombianos. Y se calcula que para el 21 de octubre del 2018, en Colombia llegaremos a los 50 millones de habitantes, de acuerdo a lo que dice el DANE. Sin embargo, al lado de estas noticias aparecen las cifras de violencia, las cifras de pobreza, las cifras de conflicto en nuestro país, como la ansiedad, la depresión y el alcoholismo son plagas que se están tomando a la ciudad de Bogotá. Y entonces al leer todo esto entraron a mi corazón preguntas medio trascendentales. ¿Qué país le vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué país le vamos a entregar a nuestros nietos? Y vino la reflexión sobre si los hombres son buenos o son malos. Si nacemos buenos o nacemos malos. ¿Y cuál es la diferencia entre los que son buenos y son malos? Hoy, en medio de tanta maldad, yo ya casi no prendo noticieros porque me aburre escuchar noticias malas, y a veces la gente me dice: ay, pastor, escuchó que la señora que botó el niño por el balcón de 3 pisos. Y dice: no, yo no escucho, no, porque son solo noticias como negativas. Pero hay respuestas de filósofos, hay respuestas de revolucionarios, hay respuestas de economistas, de teólogos, incluso de científicos. Pero ninguno ha podido develar este misterio. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, dice Rousseau. Carlos Marx dijo: la sociedad determina la conciencia de la persona y eso tiene una base económica. Pero le fallaron los cálculos a Carlos Marx, porque cuando la sociedad se igualó, no sucedió nada económicamente, sino que el hombre siguió siendo malo, y ustedes saben cómo cayeron todos estos países socialistas. Hobbes advirtió que la naturaleza del hombre no es pacífica, sino que es violento por naturaleza. Él le escribió Un lobo para el hombre. Y es cierto que hoy en día, las sociedades actuales, hoy en día, podemos decir que el mayor enemigo del hombre es el hombre. Los científicos tratan de demostrar dónde radica la maldad y dónde radica la bondad del hombre. Entonces unos pelean por la corteza prefrontal, otros pelean por la amígdala, que es una pequeña zona dentro del cerebro.
Otros hicieron investigaciones y vieron que cuando el lóbulo parietemporal derecho estaba dañado, la gente se volvía, según ellos, hiperreligiosos. O sea que nosotros todos tenemos el lóbulo temporal derecho dañado. Sin embargo, tampoco la religión ha hecho una mejor sociedad. La Biblia hace una declaración muy importante. Si bien los niños recién nacidos son inocentes, porque el Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿y qué? Y de los tales es el reino de los cielos. Y además declaró que no podemos recibir el reino de los cielos si no somos como ¿qué? Si no somos como niños. También la Biblia declara que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y por la desobediencia, dice que solo teniendo la fe de un niño, es decir, creyendo, podemos ser salvos. Alguien un día le expresó al Señor Jesús una pregunta y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, dijo, ¿por qué me llamas bueno si no hay ni uno solo bueno? Solo hay uno, que es Dios. En definitiva, la Biblia nos desenreda esta pita y esta pregunta existencial. No hay ni uno bueno. Y por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiero que miremos este pasaje de las Escrituras y podamos entender el concepto de la gracia, una de las olas de la Reforma. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo número 1. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo o Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuántos creen que Jesús y que Dios los amó? Amén. Aún estando nosotros frikis calaverus en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, para mostrarnos a nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y siempre resalta en Cristo Jesús. Y luego viene el versículo clave de este pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que podemos decir que las 5 solas sintetizan la Reforma protestante, que surgió en el siglo XVI después de Cristo. Y la doctrina de la gracia está resumida en el versículo número 8. La salvación es un don de Dios,
Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué implica esto? Implica primero que necesitamos conocer la necesidad de la gracia. Pablo ha venido orando por sus discípulos para que Dios les abra sus ojos espirituales y que los creyentes sean iluminados por Dios y así puedan entender la grandeza del plan de Dios para ellos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así como Jesucristo murió y resucitó, todos los creyentes también morirán y van a ser resucitados. De manera que Dios levantó y exaltó a Cristo, los creyentes en Cristo un día serán resucitados. Es decir, que esta vida no termina aquí. Y entonces en el versículo 1 dice, primero estábamos muertos. Es decir, estábamos sin Cristo, estábamos alejados de Dios. Podíamos tener vida física, podíamos tener vida biológica, pero nuestra vida espiritual sin Cristo estaba totalmente muerta. No había vida. Y los muertos no pueden hacer nada para salvarse. Necesitamos a Dios para volver a tener vida. En el versículo 2 dice, estábamos esclavizados, y habla de tres fuerzas que nos esclavizaban. La primera es Satanás, el diablo. Dice que el enemigo estaba bajo o tenía dominio sobre la gente que no estaba creyendo. Segundo, el mundo. Y en estos días escuché una frase muy interesante, me gustó. La frase decía, si la iglesia no evangeliza al mundo, el mundo evangelizará a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que el mundo se metió a la iglesia. Y el tercer enemigo, la fuerza con la cual no podemos tener control, es la carne. No teníamos libertad ni fuerza ni frente a Satanás, ni frente al mundo, ni frente a la carne. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Dijimos que los niños eran inocentes, pero usted ve a un niño pequeño y por más que quieran, siempre tiene, no coja, y él, mira ahí. Que no, ¿cierto? Uno le dice que no haga y el niño que como que más lo hace. Y en la adolescencia sí que nos rebelamos. Así que esa fuerza nos mantenía esclavos del pecado y distorsionó y degradó todo lo que Dios nos dio. Entonces, en lugar de comer normalmente, ahora comemos con glotonería. Las estadísticas acaban de decir lo que el 50% de la población, por ejemplo, en los Estados Unidos es obesa. No sé cuántos han estado en ese país. Yo fui una vez y me llevaron a desayunar y me quedé sorprendido. ¿Sí? Yo dije, no, quiero unos huevos pericos, café, no, porque uno llega y ya tenían un termo así con café. Usted ya pide un café y le entregan un vaso grandísimo para que usted en una máquina sirva su café. Y me trajeron, yo creo que por lo menos 5 huevos revueltos. Me trajeron pancakes y un jugo de naranja, pero era una cosa así. Y yo le dije, no, yo solo pedí huevos. No, es que los huevos vienen así, vienen con todo eso. Y veía a mi lado en las hoteles gente como se engullía 2, 3, 4 donas con café, con jugo. Y personas obesas. O sea, hay una necesidad fisiológica, por supuesto que es el hambre, pero lo convertimos en glotonería. Convertimos el deseo de dormir por pereza. Y la Biblia dice, oh perezoso, ¿cuánto has de dormir? Mira la hormiga.
Convertimos la lujuria, o más bien pasamos a la lujuria del deseo sexual normal, porque es normal tener deseo sexual, no es pecado, pero pasamos a la lujuria. Así que no había forma de liberarnos. Dice en el versículo 3, estábamos condenados. Nuestra incapacidad de salvarnos nos hacía objeto de la ira de Dios. Lo único que merecíamos era la muerte y la condenación. Así que la gracia no es algo que merecemos. La gracia es algo que necesitamos. Pero en definitiva, ¿qué es la gracia? La gracia puede ser definida como las riquezas de Cristo dadas a nosotros a expensas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, mis amados, que podamos hacer para ganarnos la entrada al reino de los cielos. En una reunión de varias religiones, dijeron, ¿qué tiene el cristianismo que no tengan las otras religiones? Resurrección. Y entonces dijeron, no, nosotros también sabemos de resurrección. Un Dios al que adorar. Sí, nosotros tenemos un Dios al que adorar. Pero la única religión, el cristianismo, tiene algo diferente, y es la gracia. Las otras religiones, el creyente, el pecador, tiene que pagar de alguna manera para ser salvo. Ustedes saben de la gente que se coloca bombas y se inmola. Y llegan allí y mató a tantos, y entonces ellos creen que van a heredar el cielo por hacer eso. Ustedes hoy domingo encontrarán gente subiendo a un cerro aquí en Bogotá, algunos de rodillas, para poder acceder a la salvación. No hay nada. El cristianismo somos los únicos que la salvación es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Así que si está pensando que por las buenas obras puede ser salvo, ese examen no lo vas a pasar en el reino de los cielos. Solo la gracia de Dios lograría nuestra salvación. Quiero ilustrar la gracia con este regalo. Tengo un regalo aquí. ¿Cuántos cumplieron años este mes? ¿Quién cumplió años este mes de octubre? Emanuel. Podrían merecer el regalo porque cumplieron años, ¿cierto? ¿Cuántos son padres de familia? No, padres. Podrían merecer este regalo porque podríamos celebrar el Día del Padre. ¿Cuántas son madres de familia? Ahora sí, madres de familia. Podrían merecer el regalo porque celebramos el Día de la Mamá, y podrían merecer el regalo por cualquier cosa. Pero la gracia es un regalo que se entrega inmerecido. Te regalo esto. ¿Qué hizo ella? Nada, porque yo vi que no levantó la mano. Ni es papá, ni es mamá, ni cumplió años. Nada. O sea, no se lo merecía. Así es la gracia del Señor. No nos merecemos ese regalo, ese don que Dios nos dio. Y así Dios dijo, usted no se merece eso, tenga, mijo, se lo regalo. Esa es la ilustración de la gracia. En segundo lugar, comprender la manifestación de la gracia. Me encanta el versículo número 4. Mírelo ahí, por favor, de Efesios. ¿Cuáles son las dos palabras que inicia? Pero Dios, o sea, del versículo 1 al 3, que dice, estaban condenados, estaban destituidos, estaban muertos, estaban condenados. Pero el versículo 4 dice, pero Dios
Ninguno de nosotros somos buenos, pero Dios, todos estábamos condenados, pero Dios, éramos malos, corrompidos, dañados, pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, de manera gratuita nos dio la salvación. Dale un aplauso al Señor, por favor. Estamos tan acostumbrados a pagar para que nos den cosas, pero que a veces decimos, ¿gratis? ¿Cómo así? A veces yo le digo a mi esposa, mi amor, en esta vida nada es gratis. Porque ella dice, quiero ir al almacén porque allá me dan unos puntos. Y le dije, esos puntos ya se los cobraron. Mire, esto está en promoción, valía 2.500.000 y hoy está en 800.000 pesos. Nada es gratis en esta vida. Lo único que es gratis es la salvación, porque por gracia sois salvos, y no por vosotros mismos, porque es don de Dios, es don de Dios nuestro Señor. Sin embargo, estamos hablando que la gracia es gratuita, no nos costó nada, pero de cierta manera la gracia no es gratuita. No fue gratis. Para nosotros fue gratis, pero para el autor de la gracia no fue gratuita. Él murió en la cruz del Calvario, fue azotado por nuestros pecados, por sus llagas fuimos nosotros curados, se coronó de espinas, fue una muerte y muerte de cruz para salvación. Así que es gratuita para nosotros, pero no para Él, porque Él pagó con su vida por cada uno de nosotros. No hay sacrificio más grande en todo el universo que ese que hizo nuestro Señor Jesucristo, que por ti y por mí Él pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos recibir ese regalo y seamos salvos. Amén, aleluya, apláudelo. La gracia se manifestó debido al carácter de Dios, no al carácter nuestro, ni a nuestras buenas acciones, ni a la buena papa que nosotros somos. Es por el carácter de Dios, por la misericordia y la bondad de Dios. Espero con todo mi corazón que esto nos quede claro en nuestro corazón. Y que la gracia no te invita a pecar. Si el Señor nos perdonó y nos perdona siempre, ojo con eso. Número 3, creer en el alcance de la gracia. Qué consuelo, qué alegría saber que Dios actúa a pesar de nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nuestro presente de gracia es posible al pasado, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Así que la gracia tiene varios beneficios. En primer lugar, la gracia nos permite disfrutar de la eternidad. La gracia no es para cuando te mueras. Hoy, mi amado, mi amada, estás disfrutando de la gracia. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hoy disfrutas de la gracia. Cristo no dice que estás en proceso de salvación. No, Cristo dijo, eres salvo ya. Cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, eres salvo. Eres salvo. Cristo puede salvarnos y depositar nuestra fe en nosotros. ¿Usted se imagina eso? Que Cristo dice, no, yo confío en ese chino. Voy a depositar toda mi fe en Él, porque yo morí por Él y yo confío en Él.
Cristo no nos dio una cuota inicial y tenemos que pagar a plazos. Cristo nos salvó desde la eternidad para la eternidad. Segundo, la gracia es para que hagamos buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Amén. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para las buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Déjeme decirle que un cristiano que no haga buenas obras, yo tengo mucha duda de que sea cristiano y de que sea salvo. Porque es lo inherente, es el producto natural de que si yo soy salvo, debo hacer buenas obras. ¿La gracia de Dios te ha alcanzado? Muéstrame por las buenas obras. Hay gente que hace buenas obras y qué bueno, hay gente que tiene mucha filantropía, que reparte, que da a los pobres. Pero hay gente mala también. Dicen que un sádico cogió $1.000.000 de pesos y lo impregnó en un veneno y lo regaló para una fundación. Y murieron 3 congresistas, 2 diputados y 2 alcaldes, y ningún niño murió, que la plata no llegó hasta ellos. Hay gente mala y este país está lleno de mucha corrupción. Pero nosotros que hemos alcanzado gracia debemos conducirnos de manera correcta bajo los principios de Dios. ¿Por qué cambió tu manera de vivir? Por gracia. ¿Por qué ya no haces las cosas que antes hacías? Por gracia. Pero déjame decirte algo, hacer una pequeña exhortación. Tal vez hoy aún estás en pecado. Tal vez aún hoy tus ojos están viendo lo que no debes ver. Tal vez hoy con tus palabras, tal vez estás maltratando a tu esposa o a tu cónyuge o a tus hijos o a tus empleados o a la persona que te cerró. Quiero decirte, no pisotees la gracia del Señor. No pisotees la gracia porque fue un regalo, un don inmerecido. ¿Qué tal que tú abrieras ese regalo y le regaras encima sopa, arroz, que cuando abrieran el regalo, todo manchado, grasiento? Yo le pedía exámenes a mis pacientes y el paciente me llevaba un papel a anotar los exámenes. Pero cuando alguien me entregaba una hoja arrugada, sucia, llena de grasa, una vez me llegó una con un arroz pegado. Dice, esta persona no le da pena entregarme esto así. O sea, que era una fotocopia por lo menos. ¿Qué vas a hacer con el regalo? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a leer? ¿Vas a orar? ¿Qué haces con el regalo de la gracia? ¿O simplemente lo tiras, lo pisoteas, lo embarras? Aparentamos a veces que todo está bien, pero es bueno pedir perdón a Dios. Dice, Señor, tal vez he pisoteado tu gracia. Colócate sobre tus pies, por favor, en esta mañana. A veces hemos despreciado la gracia del Señor.
hemos entendido en el fondo de nuestro corazón el sacrificio que Dios hizo por nosotros. La palabra debe transformarnos, la gracia debe transformarnos. ¿Por qué a veces sigues hablando como si no tuvieras gracia? ¿Por qué a veces sigues pensando como si no tuvieras gracia? ¿Por qué a veces tus obras que no te salvan no reflejan la gracia de nuestro Señor? ¿Por qué salen de tu boca palabras que no deberían salir? ¿Por qué te haces películas en tu cabeza? He estado orando y el Señor me mostró que el enemigo está atacando esta iglesia de una forma sutil y sencilla, poniendo en la mente de creyentes películas acerca de la iglesia, películas acerca de líderes, películas acerca de nosotros como pastores, para sacarlo de la iglesia, para pelear entre nosotros, para que entre nosotros murmuremos, para dañar la iglesia. Y yo le dije, ¿sabe qué, diablo? Estás derrotado en el nombre poderoso de Jesús, porque no voy a creer a ningún comentario. En el nombre de Jesús nos vamos a levantar como una iglesia de oración. Y empezamos esta mañana a las 8. Y los invito todos los domingos hasta que acabe este año, a que desde las 8 de la mañana estemos aquí clamando. Había varios, pero varios me faltaron. Lo mandamos por las redes. 8 de la mañana orando y clamando al Señor por nuestra iglesia, por nuestros hijos. Oremos, leamos la Biblia. Vienen 50 días de clamor, de ayuno, de palabra, una campaña sin precedentes en la iglesia, que vamos a estar orando y clamando, porque el Señor me dijo, no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades de las tinieblas que se están levantando para dañar la iglesia. Y le doy gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que su gracia nos cobije al carácter de Dios, no al carácter nuestro, ni a nuestras buenas acciones, ni a lo buena papa que nosotros somos. Es por el carácter de Dios, por la misericordia y la bondad de Dios. Espero con todo mi corazón que esto nos quede claro en nuestro corazón. Y que la gracia no te invita a pecar. Si el Señor nos perdonó y nos perdona siempre, ojo con eso. Número 3, creer en el alcance de la gracia. Qué consuelo, qué alegría saber que Dios actúa a pesar de nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Nuestro presente de gracia es posible al pasado, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Así que la gracia tiene varios beneficios. En primer lugar, la gracia nos permite disfrutar de la eternidad. La gracia no es para cuando te mueras. Hoy, mi amado, mi amada, estás disfrutando de la gracia. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hoy disfrutas de la gracia. Cristo no dice que estás en proceso de salvación.
No, Cristo dijo, eres salvo ya. Cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, eres salvo. Eres salvo. Cristo puede salvarnos y depositar nuestra fe en nosotros. ¿Usted se imagina eso? Que Cristo dice, no, yo confío en ese chino. Voy a depositar toda mi fe en Él, porque yo morí por Él y yo confío en Él. Cristo no nos dio una cuota inicial y tenemos que pagarla a plazos. Cristo nos salvó desde la eternidad para la eternidad. Segundo, la gracia es para que hagamos buenas obras. No somos salvos por las buenas obras. Amén. No somos salvos por las buenas obras. Somos salvos para las buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Déjeme decirle que un cristiano que no haga buenas obras, yo tengo mucha duda de que sea cristiano y de que sea salvo. Porque es lo inherente, es el producto natural de que si yo soy salvo, debo hacer buenas obras. ¿La gracia de Dios te ha alcanzado? Muéstrame por las buenas obras. Hay gente que hace buenas obras y qué bueno, hay gente que tiene mucha filantropía, que reparte, que da a los pobres. Pero hay gente mala también. Dicen que un sádico cogió $1.000.000 de pesos y lo impregnó en un veneno y lo regaló para una fundación. Y murieron 3 congresistas, 2 diputados y 2 alcaldes, y ningún niño murió, que la plata no llegó hasta ellos. Hay gente mala y este país está lleno de mucha corrupción. Pero nosotros que hemos alcanzado gracia debemos conducirnos de manera correcta bajo los principios de Dios. ¿Por qué cambió tu manera de vivir? Por gracia. ¿Por qué ya no haces las cosas que antes hacías? Por gracia. Pero déjame decirte algo, hacer una pequeña exhortación. Tal vez hoy aún estás en pecado. Tal vez aún hoy tus ojos están viendo lo que no debes ver. Tal vez hoy con tus palabras, tal vez estás maltratando a tu esposa o a tu cónyuge o a tus hijos o a tus empleados o a la persona que te cerró. Quiero decirte, no pisotees la gracia del Señor. No pisotees la gracia porque fue un regalo, un don inmerecido. ¿Qué tal que tú abrieras ese regalo y le regalas encima sopa, arroz, que cuando abrieran el regalo, todo manchado, grasiento? Yo le pedía exámenes a mis pacientes y el paciente me llevaba un papel a anotar los exámenes. Pero cuando alguien me entregaba una hoja arrugada, sucia, llena de grasa, una vez me llegó una con un arroz pegado. Dice, esta persona no le da pena entregarme esto así. Sacar una fotocopia por lo menos. ¿Qué vas a hacer con el regalo? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a leer? ¿Vas a orar? ¿Qué haces con el regalo de la gracia? ¿O simplemente lo tiras, lo pisoteas, lo embarras? Aparentamos a veces que todo está bien, pero es bueno pedir perdón a Dios. Dice, Señor,
Tal vez he pisoteado tu gracia. Colócate sobre tus pies, por favor, en esta mañana.